Otra de las propuestas era redefinir la jornada laboral nocturna. ¿Esto qué significa? Así es. Que ellos proponen que esta jornada sea desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es muy diferente a la de hoy en día. 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Quién Sí. trabaja ahora, Batman o quién? No, es mirar el tema de los horarios. Ejemplo, una persona que trabaja en horario nocturno, esas horas empiezan a contarle actualmente en Colombia a partir de las 9 de la noche. Edward Porras, por ejemplo. 9-1 hasta ahora en la calle 96.9, un tema que arrancamos el programa el día de hoy que se llama la reforma laboral. Ahora sí llegó el momento de desglosar este tema, Marta, porque yo personalmente no entiendo un carajo del tema. Y seguramente, Robert, como a usted le va a pasar a muchos colombianos que hemos escuchado sobre el paquete de reformas propuestas con las cuales llegó Gustavo Petro El como presidente. Gustavo Petro. Déjame terminar. En ese momento era candidato Gustavo Petro. Este paquete de reformas fue lo que lo llevó a la hoy presidencia. Claro. Ok. Resulta que ayer se estaba discutiendo en el Congreso de la República, pues qué iba a pasar tanto con la reforma laboral como con la reforma a la salud. Ahora bien, en el Senado, esta había pasado en la Cámara de Representantes, pero en el Senado ayer se tomó la decisión por 8 senadores de 14 miembros de la Comisión Séptima que se debía archivar, Marta. o sea que se hundía la reforma laboral. Un paréntesis ahí, es que esos senados y esas cámaras, eso tiene más filtros que yo me llamo. ¿Eso cómo funciona? Eso primero es la cámara, después el Senado. Sí. ¿Cómo es eso? Explícame, hombre, bulldozer de la sabiduría. Olla Express de la información. No, por Sea, favor. epa. Nuestro Congreso Mondongo de en las Colombia... primicias. Ay. Perdón, ya. Marta, ¿Puedo ahora sí, terminar? No van a seguir. Dale, dale. Explícame, Pachuca. explícame eso cómo es. ¿Qué es lo Puchuco que la pasa? información, mentira, sí. No, y eso es una pregunta importante porque dicen, bueno, no habían dicho ya que la habían aprobado Claro. y ahora que Sí. se hundió, qué cosa. O a veces piensan que de pronto los senadores tienen más relevancia que los representantes. Yo pienso y la eso verdad siempre. es que todos están en el Congreso para legislar. Lo único que los diferencia es, en el Congreso de Colombia nosotros tenemos 2 cámaras, es un Congreso bicameral, donde tenemos una Cámara de Representantes y un Sí. Senado. La Cámara de Representantes tiene a esos congresistas que ustedes han elegido en sus departamentos, mientras que los senadores los elegimos todos los colombianos en las elecciones legislativas, que por cierto ya se aproximan. Están en diferentes salón. Roban lo mismo, pero están en diferentes No salón. todos, no 11A y 11B. todos. No generalicen que hay El algunos que hacen asunto las cosas bien. es que en el Congreso tenemos representantes a la Cámara y tenemos senadores, y cuando se presentan esos proyectos de ley tienen que pasar primero para que hagan un estudio y un debate a nivel departamental, Sí. de ahí pasa primero a Cámara y después pasa al Senado, que es donde siguen con los otros 2 debates, Sí. para finalmente llegar a un acuerdo si el Congreso pasa estos proyectos de ley a manos de la Corte Constitucional, que finalmente son los que Sí. revisan que no se lleven la Constitución por delante. Ok. Y cuando ya se pasa todo ese proceso, llega a manos del presidente para que él dé sanción presidencial a proyectos de ley y se conviertan finalmente Eso en es leyes de la difícil. Eso República. es muy difícil. Terminé. Gracias, que Marta, sí. por tu Madre, explicación. sí. Hoy Es me acuesto menos ignorante. Un Gracias, proceso Marta. largo y entonces la reforma puntual, la reforma laboral de la que estamos hablando, ¿en dónde quedó? El tema ayer se hundió en el Senado, la reforma Ok. laboral, y a las 7 de la noche escuchamos la alocución del presidente Gustavo Petro, Duro, ¿no? que de verdad se notaba que estaba molesto. Anunció, de hecho, que iba a convocar una consulta popular donde se le va a preguntar a los colombianos, a la población, sobre si ustedes aprueban o no la reforma laboral y la reforma a la salud. ¿Por qué él hace este anuncio? Porque él ha dicho que existe un bloqueo institucional en cuanto a sus propuestas y en cuanto a sus reformas. Prácticamente el Congreso y el gobierno nacional acaban de romper relaciones. Él está así? diciendo, hay un bloqueo institucional, no me dejan avanzar, eso es lo que pasa por la oposición. Y de hecho, escuchando algunos analistas, politólogos y demás, dicen que estamos como acostumbrados en estos últimos años a ver que el presidente empieza a delegar culpabilidad antes de asumir que en Sí, realidad algo está pasando en su gobierno. ¿Y era una reforma laboral tan buena la que teníamos preparada? ¿Ustedes conocen algunos de Sí. esos beneficios o los pros o los contras de No, la yo la reforma, verdad por ejemplo, no. laboral? Yo se había oído cero. algo. Yo tengo uno, mira, por ejemplo, ver. la reforma laboral Ajá. señor. que proponíamos es que si en los trabajos la de recursos humanos Ujú. está enmozada con el de bodega, Ok. cuando se incapacite uno, el otro puede ir a acompañarlo. Ah, qué crack. Me Esa me parece gusta. bien. No, Sí. esto sí merece Esa me un gusta aplauso. mucho. De lo que nos Sí. perdimos. De ¿Cuál lo- otra tiene? ¿Cuál otra tiene? De lo que se perdieron. Claro, ¿qué otra hay? Otro de los artículos es que
los guardas de seguridad. ¿Sí? Sí, Ajá. importante. Los guardas de seguridad que se duerman en horario laboral, Ok. si están soñando con la empresa, se les va a pagar el doble. Qué crack. Berraco, No, mano. no, señores, ustedes Pero no está escuchen bien, a ese eso reencauchado. está bien. Miren, ese reencauchado. no, porque es que ustedes me van a dejar más locos a los oyentes. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de esa consulta popular, que en efectivo se puede hacer en Colombia, ¿verdad? Eso después... transferencia. No, en Déjala. efectivo se puede Ok. hacer en Colombia. Después de la Constitución de 1991, que siempre ha buscado como amparar las decisiones que el pueblo colombiano pueda tomar, pues es importante es que ustedes sepan qué va a pasar con esa consulta, porque si a usted van y le dicen, por ejemplo, en las calles, la señora que está vendiendo el cafecito, los ciudadanos de a pie, vamos a hablar de la reforma laboral, la reforma a la salud. Hombre, no le entienden a veces a algunos mensos en Así el es. Congreso de la República, que se supone que son los que nos representan. No le digas así a JP. ¿Ustedes creen que de verdad una persona del común entiende los articulados para No, tomar hombre. a conciencia No. y decir a conciencia, yo voy a votar lo que pienso de las reformas? Claro que no, pero además es que teniendo en cuenta lo que hemos aprendido aquí en la calle con Marta Rincón, que nos está ilustrando sobre este tema de la reforma, se da cuenta uno además que la gente votó, muchas personas, obviamente pensando en lo que llegaría a pasar con las reformas y viendo todos los pasos que hay para que una reforma se convierta en una ley de la República, pues básicamente uno vota pues pensando en un sueño que podría llegar tal vez quizás a concretarse. En este caso, por ejemplo, la reforma no se dio. Por ejemplo, la reforma laboral a nosotros nos interesa mucho y deberíamos conocerla. Y algo de lo que anunció el presidente Gustavo Petro ayer después de conocer la decisión en la Comisión Séptima por parte del Senado, es que dijo que al intentar hundir este proyecto se pusieron del lado de los ricos y no de los trabajadores. ¿Por qué? Uno, por ejemplo, de los articulados decía que había que priorizar la contratación a término indefinido. Así es. Pero sí, eso se necesita. Eso que garantiza una estabilidad laboral para Claro. muchos Seguridad colombianos. para Ah, uno. no, ¿cierto? imagínese uno contrato a término indefinido con Amparo Grisales. ¿Cuándo acaba ese contrato? No, por es que Dios? se dan cuenta de eso. Otra No, de las man. propuestas que hay Vitalicio. dentro de este articulado para que mis oyentes de 96.9 de la Nuestros. calle, sí, porque yo quiero que de verdad Entiendan. estemos estudiando y aprendamos un poquito, porque es que esas personas que hoy nos representan se aprovechan mucho de la ignorancia de nosotros del pueblo. Es verdad. Entonces, otra de las propuestas era redefinir la jornada laboral nocturna. ¿Esto qué significa? Así es. Que ellos proponen que esta jornada sea desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es muy diferente a la de 6 hoy de la en día. tarde a Desde 6 de las la 10 mañana. creo que ¿Quién sí. trabaja esa hora, Batman o quién? No, No. es mirar el tema de los horarios. Ejemplo, una persona que trabaja en horario nocturno, esas horas empiezan a contarle actualmente en Colombia a partir de las 9 de la noche. Edward Claro. Porras, por ejemplo. Los heladores, el ojo de la noche, las preparas. Sí, ok. Bueno, No, ay, por Porque ejemplo, ellas- No, las cualquier no momento. cotizan. ellos que proponían dentro de esta reforma, pues redefinir esa jornada laboral que inicie desde las 6 Bien. de la tarde hasta las 6 de la mañana. Sí, bien. Pero la reforma que estás leyendo no es la que tengo yo acá. Ah, no, ¿cuál tiene usted ahí? El La presidente de la original, calle. papi, la original. Esta es la original. ¿y Eso- qué otros cambios había en esa reforma Otro. suya? Otro del... mira, otro de los artículos, esto me lo pasó Laura Sarabia. Ella me hizo escribir este artículo de la reforma laboral. Ok. A ver. Esta reforma autoriza a que en todas las empresas, todos los correos laborales y corporativos Sí. no tengan el encabezado de cordial saludo. Qué crack. Ah, que no esa me arranquen gusta. así. Sí, sino que arranque, ¿qué se dice mi papacho? Eso está bueno porque uno se siente familiarizado. Así es. No, No, no. Robert, Esa no me existe. gusta. A mí Mi esa perro. me gusta, esa me ¿Qué gusta. hubo, mi perro, que hay para bañar? Y si fuera yo, ¿qué hubo? Eso. Si usted va a llamar al jefe de recursos humanos, entonces, No. ¿qué hay para Lambert? No, hombre. No, hombre. Si el día que juega la selección Colombia, por ejemplo, Sí. aquí tengo, ¿dónde tengo? Espérese, yo tenía por aquí, ¿cómo? ¿Qué? Espérate, es que le está buscando que la Otra otra hoja de hoja. la reforma. Si es que es larguita. Eso veo, Hijo de eso madre, veo. esos, vea, A ver, Pero ¿qué? ¿Que cuando juega la selección Colombia qué? bueno, cuando juega la selección Colombia, que estoy leyendo, cualquier empleado, colaborador, sí. que se ponga la camiseta de la selección, Sí. se puede incapacitar. Eso es muy buena. Eso me parece. Vea, presidente, permítame darle un Eso es aplauso. muy No, ¿qué buena, es este hermano. desastre, Y señores? bueno Muy bien. sobre todo por el señor Giovanotti, que cuando le pone la selección de Colombia, la camisetica, Sí. es como talla eso parece como le queda como tatuado. Hoy es la primera vez que le voy a decir a los oyentes que omitan
que no le paren bolas a esa información que nos está entregando el Petro reencauchado del Club de la Pero Calle. Esto me lo pasó Benedetti, entonces ¿a quién le creemos? No, Marta, en realidad es un tema que nos concierne a todos. La reforma laboral, si hay cambios o no hay cambios, si se hace esta consulta popular o no se hace, porque también tenemos que hablar de los tiempos. Ya estamos a un año de cara a las elecciones presidenciales. Obviamente hay muchas personas que han salido a dar su voz de rechazo y voz de apoyo ante el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro el día de ayer. Por ejemplo, desde diferentes sectores políticos han opinado. El presidente del Senado, que es el señor Efraín Cepeda, él dijo, está en su derecho que el pueblo decida. Hay que esperar si de verdad lo van a hacer efectivo, porque esta no es una decisión así a la ligera, y además que es que tenemos muy poco tiempo para decir que vamos a hacer una consulta popular, y estamos pasando por situaciones delicadas en el país para dedicarnos prácticamente a revisar los articulados de la reforma laboral y la salud. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo, miren el golpe de inseguridad y de orden público en el departamento del Cauca. Esto es algo serio, muchachos. Anoche, héroes de la patria, nuestros militares, muriendo en la región. Qué triste, eso es muy triste. Gente, familias desplazadas. No, Marta, los audios del soldado. soldado haciendo el reporte es desgarrador, o sea, es horrible. Otro, por ejemplo, que opinó y hablaron sobre el tema de lo que había dicho el presidente Gustavo Petro. Lo que anunció fue el Partido Verde Oxígeno, que recuerde que este partido fue el que fundó la ex senadora Ingrid Betancourt, ¿lo recuerdan? Sí, Claro. ¿Recuerda? Claro. Lo recuerdo. ¡Uy! Rechazaron totalmente esta propuesta del mandatario y dijeron, Petro quiere imponer sus reformas de salud y laboral con una consulta popular manipulada. Pretende que los colombianos voten a ciegas sin debate ni análisis técnico. Y es que si no hay debate ni siquiera en el Congreso, en las plenarias, ¿qué debate va a haber entre la gente del país? Muchas gracias a la hinchada. Esto parece Se chiste, deshinchó. pero la reforma nos ¿Qué dice el señor? beneficiaba ¿Qué dice el mucho. señor? Esto parece chiste, pero la reforma nos beneficiaba a muchos, viejo. Y entre las cosas malas, sin ser petrista, hay cosas buenas, viejo, sobre esta reforma. Entonces no es chiste, papi, esto es algo que deberían haber dado para el trabajador común. Miren, lo que estaba diciendo el oyente es el sentir de muchos colombianos, y déjenme decirles que de verdad cuando uno empieza a investigar más y a investigar, no coman entero, no traguen entero, no dejen que los engañen y que entonces lo que dijo el señor que estaba echando cerveza en la tienda es que tal cosa, esa es la verdad. No. De verdad, cuando nosotros nos informamos y empezamos a estudiar un poco en qué nos puede afectar las cosas políticas del país, ahí en ese momento dejamos de lado la ignorancia y empezamos de verdad a hablar un poco más con coherencia. Obviamente la oposición pues ya salió y hablar y salió a decir, mire, por ejemplo, Miguel Uribe Turbay, que es cierto, sabemos que es el senador del Centro Democrático, que aquí estuvo y que de hecho nos contaba que se está preparando para las elecciones que se avecinan en Colombia. Dijo que la consulta popular se acaba, el gobierno y Gustavo Petro renuncia a ser presidente porque se va a dedicar a hacer politiquería. Esto lo han replicado muchas personas y muchos dicen que el descuidar otros asuntos que son tarea del mandatario, del primer mandatario de los colombianos, que es el presidente, de verdad que preocupa, porque nos queda ya solo un año en este gobierno, el tiempo pasa muy rápido. ¿Y qué va a pasar con los otros temas que son coyunturales en el país? Pero sí hubo una celebración grande de la oposición, pues yo estoy viendo. ¿Cuál? Feliz, estaban más contentos que un marico escoltando a Susana Boreal.